Hola, mi nombre es Esperanza Muniz. Soy estudiante de la especialización de Derecho Administrativo de la Universidad Santiago de Cali. Y hoy quiero que hablemos sobre las implicaciones que tiene la segunda instancia en el caso del exministro Arias. Bienvenidos. El número de estúpidos, decían los latinos, es infinito, pero no sé, de pronto puede que en Colombia haya la posibilidad de que no lleguemos hasta allá. En un incidente que ya no parece extraño en las altas cortes, en la sala penal de la Suprema se desapareció la prueba reina para condenar al exministro Andrés Felipe Arias y para la suerte de los demás implicados en el caso de Agroingreso Seguro. Los investigadores supieron su sentencia con las copias. Pero me parece que entrar en reformas parciales, que no son exactamente el tema estructural, pues tener segunda instancia, que entre otras cosas va a ser un nuevo recurso para los mismos aforados que están hoy siendo investigados por corrupción. La Corte Constitucional profirió esta noche un trascendental fallo que podría beneficiar a quienes hayan sido condenados en un solo proceso judicial y no hayan sido sentenciados en una doble instancia. Una ley que no existe, la doble instancia retroactiva, parece ser la única esperanza que le queda a Andrés Felipe Arias, el exministro del gobierno de Álvaro Uribe, para que se revise la condena de 17 años que le impuso la Corte Suprema de Justicia. Hay polémica por el proyecto de ley que presentará el Centro Democrático para que aforados como el exministro Andrés Felipe Arias puedan tener una revisión de su condena. La iniciativa, que será radicada el 20 de julio en el Congreso, tiene detractores que advierten riesgos para el Estado. ¿Y cuál es la plata de Agroingreso Seguro para enfrentar a los 50.000 millones de dólares de subsidios de los gringos? 250 millones de dólares. 250 contra 50.000 millones, y ya nos dijeron que estos mismos servirán también para enfrentar a los europeos que tienen subsidios de 70.000 millones de dólares. El tema de la doble instancia, pues eso es un hecho claro. La Constitución, el artículo 29, habla del derecho fundamental a la doble instancia, ¿verdad? Y es una conquista democrática que está incluida en las convenciones de derechos humanos, tanto en la Declaración de los Derechos Humanos como en la Convención Interamericana. La doble instancia es el derecho que tiene todo ciudadano en todo el mundo de que la condena que le impuso algún juez sea revisada por una instancia superior. Y en el caso de Arias, pero también de todos los investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia, no existe esa revisión de segunda instancia porque el sistema que operaba en Colombia era diferente. ¿Eso significa, como sostiene el uribismo, que a Arias le violaron los derechos? Pues legalmente en Colombia no. Y no, ¿por qué? Porque la Constitución de 1991 estableció que para los que juzgaba e investigaba la Corte Suprema de Justicia existían otras garantías. ¿A qué me refiero? Si usted es un ciudadano del común, cualquier fiscal de la nación le puede dictar una orden de captura y cualquier juez lo puede condenar. En el caso de los aforados, como los exministros, Arias, generales, también los congresistas, lo que ocurre es que los más altos dignatarios de la justicia, esto es el fiscal general de la nación y los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema, eran quienes investigaban y también a la vez, en el caso de la Corte, los que juzgaban, y eso les garantizaba a estos investigados que tuvieran la garantía de que los máximos jueces de la República, los más altos funcionarios de la justicia, eran los que se iban a encargar de su caso y no funcionarios de bajo nivel que podrían estar sujetos a presiones. O sea, el sistema que existía compensaba la garantía de la doble instancia con la garantía de que el único investigador posible era un altísimo magistrado o el fiscal general de la nación y el único juez posible era también uno de los más altos dignatarios de la justicia. En la Constitución del 86 y obviamente en la Constitución del 81 se soslayó la segunda instancia para los personajes, los funcionarios, especialmente los funcionarios del Estado que tienen fuero. ¿En qué sentido o qué significa el fuero? El fuero significa que la persona no es juzgada por un juez común y corriente, sino que es juzgada por los máximos jueces. No es lo mismo que a uno lo juzguen 3 jueces, una sala de decisión, a que lo juzguen 16, 18 magistrados del más alto Tribunal de Justicia, obviamente. Eso significa fuero, y ese fuero es una garantía. Ese fuero no es una arbitrariedad, es una garantía de que la persona va a ser juzgada con toda probidad, con toda ponderación, con todo apego a los principios democráticos.
Eso es darles una gabela cuando no van a responder ante la justicia. Hoy un aforado puede matar a un niño y no tiene quien les pida una orden de captura. La puerta de la doble instancia para aforados que abrió la Corte Constitucional y que por ahora no es retroactiva podría cambiar de suerte. Un proyecto de ley impulsado por el Centro Democrático buscará que se aplique a personas como el exministro Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de cárcel y quien por ahora no tiene derecho a la misma. El proyecto de ley será radicado el 20 de julio en el Congreso. La ley penal no es retroactiva, no puede expedirse para un ciudadano que fue condenado a una ley específica para que entonces se busque su impunidad. Los riesgos. Ahora, el problema es que ese es un tema de justicia procesal, no es un tema de justicia sustantiva. En el derecho penal, la norma favorable se aplica de manera retroactiva, aun cuando sea posterior, pero siempre y cuando se trate de normas de derecho sustantivo. Por ejemplo, si a mí me condenan, digamos, por un acceso carnal con una persona mayor de 16 años, pero menor de 18, en el entendido de que la persona menor de 18 pues fuera un menor de edad, y mañana la edad de la minoría de edad para efectos de la punición se bajara de los 18 a los 14, como está actualmente. Entonces, como es una norma sustantiva, la retroactividad opera, entonces dejaría de ser delito y por tanto me tendrían que absolver, porque la norma dejó de ser delito, la conducta dejó de ser delito. La norma nueva trae aparejada una circunstancia sustancial. En cambio, el juzgamiento, los procedimientos de juzgamiento son procedimientos que pertenecen al derecho procesal. El derecho procesal es de orden público, por tanto, tiene vigencia siempre hacia adelante. No se puede decir que es mejor o que es peor o que es más favorable o que es más desfavorable, porque son normas procesales de orden público. En términos, el funcionario podía renunciar al fuero perfectamente. En el caso del señor Andrés Felipe Arias, él perfectamente pudo haber renunciado al fuero para que lo juzgara un tribunal común y corriente y luego tener su segunda instancia y eventualmente a la revisión de la Corte Suprema en el caso de poder de ser procedente el recurso extraordinario o la acción extraordinaria de casación y el recurso extraordinario o acción extraordinaria de revisión. Él no renunció, él permitió que eso pasara porque de pronto pues pensaba que iba a salir avante. Los riesgos que tiene la ley son muchos, entre ellos que algunos de los aforados que podrían beneficiarse del mismo les cambien la sentencia. Pues existiría la posibilidad que en aquellos casos en que se revoque la condena, el afectado interpusiera una demanda contra el Estado por los perjuicios causados por una condena que resultó a la postre injustificada. Entre 1991 y 2018 han sido condenados 232 aforados a través de única instancia, según la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. Si admitiéramos ese abrupto de que se dicte una norma para garantizar el juzgamiento por segunda instancia del señor Andrés Felipe Arias, pues tendríamos que hacerlo con todos los que estuvieron vinculados al problema del proceso 8000. ¿Cuánto le costaría al Estado, por ejemplo, tirar atrás la sentencia, por ejemplo, contra el exprocurador Orlando Vázquez Velázquez o contra los contralores Becerra Barney y el otro Rodolfo González, que fueron juzgados así? Tendrían obviamente todos los de la parapolítica, que ahí estaría, digamos, en parte la explicación de por qué tienen tanto afán de que eso se aplique retroactivamente. Habría que juzgarlos de nuevo. Pero si admitimos que la justicia procesal o que las normas procesales son más favorables unas que otras, entonces todas las personas que fueron sancionadas y que están muchos de ellos todavía en la cárcel bajo la vigencia de la ley 600 de 2000, que establecía unos procedimientos muy diferentes de los procedimientos que consagra la ley 906
de 2004, pues entonces esas personas también podrían reclamar que a ellos se les aplicara la ley 906, que contempla el juez de garantías, que contempla que la detención no podía ser por la fiscalía, que la detención no se podía hacer no se puede hacer sino en determinadas circunstancias como en la actualidad. O sea, si admitimos ese boquete, si abrimos ese boquete, es abrir una caja de Pandora de la cual no sabemos qué va a pasar, ¿cierto? Van a resultar una cantidad de cosas. Además se afecta enormemente el principio de la seguridad jurídica, que nos dice que los procesos juzgados y fallados hacen tránsito a cosa juzgada. Ya eso fue, ¿cierto? Si abrimos el boquete para volver otra vez a reexaminar eso, pues entonces tire usted una raya hacia atrás a ver hasta dónde le llega. Y sería un desastre. Aquí se pasan las cosas más extraordinarias y pasan, pues somos Macondo. Y como finalmente eso depende del asunto de fuerzas, del equilibrio de fuerzas en el Congreso, podría pasar. La Corte Constitucional le pidió al Congreso de la República que regule el derecho que tiene cualquier persona condenada por primera vez a que su caso sea revisado. Esto podría abrirle la puerta a exministros, parapolíticos y gobernadores condenados en única instancia, pero esto todo depende del Congreso de la República. Y sin embargo, nos seguimos rindiendo un tributo y un respeto a esa clase alta dueña del poder. Nosotros nombramos funcionarios públicos. Funcionario público es para que le funcione al público y terminamos haciéndole venias, es decir, todos sirviéndole a ellos. Es un absurdo. Pero todo esto ha venido cambiando. Desde hace varios años la Corte Constitucional le dijo a la Corte Suprema y también le dijo al Congreso, hay que ajustar el sistema que existía para que se respete la doble instancia y se compensen igual los derechos. Y ha venido cambiando el sistema. Desde el 2017 se aprobó una ley que creó la doble instancia en la sala penal. La sala penal se amplió, ahora hay una sala de investigación, hay una sala de juicios en primera instancia y luego una sala que se ocupa de la doble instancia, pero esto se logró apenas el año pasado. Los casos asumidos anteriormente, decía la Corte Constitucional, eran legítimos y eran cosa juzgada, y sin embargo en mayo pasado la Corte Constitucional le dijo al Congreso, créese una ley para que se aplique la doble instancia de manera retroactiva. Por eso decimos que la única ley que puede salvar a Arias aún no existe. Pero esto tiene de todos modos sus bemoles. Seguramente va a demorarse un tiempo largo en tramitarse. No se sabe de qué manera se establecerán las reglas de juego, porque recuerden ustedes que esto se viene aplicando desde 1991 y en todo caso, y si a pesar de las dificultades que esto implica, se crea la doble instancia retroactiva, nada garantiza que las personas condenadas vayan a tener una sentencia favorable, porque esto no implica que sus casos fueron mal decididos o que hubo una violación del debido proceso, sino simplemente que se crearía una instancia para empezar a revisarlos. Pero como les digo, el camino es muy culebrero porque implica una reforma legal de amplio plazo y además unas normas de juego que pueden ser muy complejas porque estamos hablando de más de 250 procesos. Por ahora, a corto plazo y a mediano plazo, para Andrés Felipe Arias la única opción que queda es empezar a pagar la condena de 17 años de prisión que le impuso la Corte Suprema por el caso de agroingreso seguro. ¿Qué tan conveniente sería para el país reabrir procesos penales que ya generaron sentencia y cosa juzgada? La segunda instancia es una realidad, pues los organismos internacionales se han pronunciado diciendo que Colombia está en mora de crear esa garantía para los casos que ya fueron fallados. Las decisiones del sistema de las Naciones Unidas no son vinculantes para el país, como ocurrió en el caso de los jueces sin rostro. En el momento, la ONU pretendió anular las decisiones que tomaran los jueces, pero la Corte Constitucional dijo que está por encima de las reglas nacionales de entonces. Los casos que ya fueron tramitados en única instancia se hicieron con arreglo a una constitución que estaba vigente en el momento, por lo que ya son cosa juzgada. La propuesta del uribismo desordena el sistema de administración de justicia porque las personas que fueron juzgadas en única instancia contaban con la garantía de que los que lo juzgaban, los más altos autoridades de nuestro país, en este caso la Corte Constitucional, que existe, es un despropósito, por tanto, reabrir todo lo que en algún momento el alto tribunal ya había juzgado y en este caso reabrirlo que ya está cerrado. Esta ley, por tanto, crearía la inseguridad jurídica y violaría el principio de la cosa juzgada, que es base fundamental del derecho de Estado. Esto desinstitucionalizaría la administración de justicia en el país.